Buenas noches, la paz del Señor. Que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, bendiga a cada uno de ustedes, aún en el reposar. Antes de irnos a dormir, pues quería agradecerle al Señor y bendecirle a ustedes con una lectura de las Santas Escrituras, del gran libro de Dios, de la mente del Señor. Y esta gran lectura que se encuentra en las Santas Escrituras está relacionada en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso 36 al 50. ¿Qué les parece? Escuchemos atentamente. La Santa Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso 36 al 50. Leemos la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo y de la comunión de su Santo Espíritu. Dice así su santa y bendita palabra. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta es la palabra del Señor. Quisiera, estimados amigos, compañeros, cristianos o no cristianos, lo importante es llegar con este mensaje a su corazón, porque Dios habla nuestras vidas a través de su santa palabra. Quisiera tener una plática con usted a través de esta lectura de la santa palabra del Señor. Mire, yo quiero pues ponerle un tema a esta reflexión. El tema es a los pies del Rabí. A los pies del Rabí. Hemos dado lectura del texto San Lucas capítulo 7 del 36 al 50. ¿Sí?
a los pies del rabí. Quiero contarles una anécdota que había leído en un libro de unas famosas anécdotas de introducciones para los sermones, las homilías. Dice que hubo una plática entre el águila y el caracol. El águila lo ve al caracol, un animalito muy pequeño. El águila con sus alas extendiendo y con su forma impetuosa recorriendo las cimas de las montañas. El águila le dice al caracol: caracol, ¿qué te parece? Te reto una carrera, que en cuestión yo de segundos me poso en la cima de esa montaña. ¿Me aceptas esa carrera? El águila le dijo: bueno, no hay ningún problema, te acepto esa carrera. Dice la anécdota que el águila en cuestión de segundo extendió sus alas y se posó en la cima, en lo más alto de la montaña. Mientras que el caracol iba despacito caminando, pero el objetivo del caracol era ir a la cima de las montañas. Y el águila, orgullosamente, ya estaba en la cima de la montaña, como le acabé de expresar, en cuestión de segundos. Y para sí decía el águila: yo sé que el caracol nunca va a venir acá a la cima de la montaña, es imposible. Dice: pero con todo lo voy a esperar un día. Llegó el día, pasó el día, y decía: yo sé que el caracol nunca va a venir a la cima de la montaña, es imposible. Fue el siguiente día, ya iban 2 días. Decía: bueno, con todo voy a esperar un tercer día. Y él decía burlonamente o burlescamente: yo sé que el caracol no va a venir a la cima de la montaña. Pasó una semana y se volvía a repetir. Era una constante que expresaba el águila: yo sé que el caracol no va a venir a la cima de la montaña, pero con todo voy a esperar una semanita más. Pasó unos 15 días, 20 días, un mes, y seguía repitiendo: yo sé que el caracol no va a venir a la cima de la montaña. Cuando de repente observa que unas ramas, pequeñas ramas, se comienzan a mover y observa, ni siquiera mira, perplejo y atónito. El águila observa que el caracol había llegado a la cima de la montaña. Y le dice el águila, sorprendido, perplejo, le dice: caracol, ¿cómo es posible? ¿Cómo así has llegado a la cima de la montaña? Dime cómo hiciste para llegar a la cima de la montaña. Y el caracol le responde: arrastrándome, águila, arrastrándome. Por eso que el tema en esta noche es a los pies del rabí. A los pies significa sinónimo de humillación. Las Santas Escrituras dice que el que se humilla será exaltado. Que Dios mira de cerca al humilde, al menesteroso, al que practica los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu es el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la fe, la misericordia, la empatía, los famosos valores que nos enseñan en la sociedad, que no es otra cosa sacado de las Santas Escrituras, de la mente de Dios. Todas esas cosas son fruto del Espíritu. Pero el orgulloso, el arrogante, lamentablemente, él está lejos de la presencia de Dios. No es porque Dios no lo ama demasiado. Dice la Santa Escritura que él ama demasiado al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Y qué es el pecado? Una arrogancia, un orgullo mal fundado es pecado. Y pecado significa separación de los límites de Dios. La separación no es la naturaleza divina. Por eso la Santa Escritura, repito, dice que Dios mira de cerca al humilde y al sencillo de corazón. Porque ellos verán a Dios. Y al arrogante y a la persona prepotente, a la persona que piensa como el águila. Como esta anécdota que le acabo de mencionar, de ilustrar. Seamos como el caracol que con humildad aceptó aquella carrera, pero lo importante es que llegó a la cima de la montaña, aunque sea, o por lo menos arrastrándose, que es sinónimo de humillación. El que os humilla será exaltado. Mire, cuando Jesús vino
aquí esta tierra posó sus pies benditos sobre la misma. Él dejó su trono de gracia, se humilló hasta lo sumo, dice el libro del profeta Isaías. Dejó su trono de gracia, dejó todo el reino. Vino con una misión de morir por cada uno de nosotros, pero también de resucitar. Y para que de esta forma nosotros podamos ser salvos. Fue el sacrificio vicario. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino con ese plan redentor. Pero no fue sencillo. Él nació en un humilde pesebre. Desde ya existía una humillación. Él se humilló hasta lo sumo, dice las Santas Escrituras. Fíjense que él tuvo varios enemigos y uno de los enemigos acérrimos era un grupo de religiosos. Es que no nos podemos escapar de aquello. Hay personas que dicen tener a Dios en su corazón y hablan pues quizás de Génesis hasta Apocalipsis sin contar los libros no canónicos o apócrifos. Sin embargo, los hechos lo niegan. Jesús asimismo se encontró con muchos religiosos. Hubieron grupos de religiosos y había un concilio judío supremo del siglo I, compuesto por 71 miembros, me refiero al Sanedrín. Y en el Sanedrín estaba compuesto por los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos. El Sanedrín significaba concilio. Era un concilio judío, como actualmente se puede decir la Asamblea Nacional, donde iba la famosa gente, los rabí, los maestros, los eruditos. Y ahí estaban los escribas. Los escribas eran considerados los intérpretes de la ley y doctores de la ley. Eran unos eruditos bíblicos, exégetas y teólogos, conocidos como los copistas o amanuenses de las escrituras. También estos fariseos eran ricos, conocidos como los moldeadores de la vida religiosa de los judíos. Estos escribas eran enemigos de Jesús. Buscaban la forma, interpretaban las Santas Escrituras a su manera para tentar al Maestro. Pero no sabían que estaban tratando con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Otro grupo religioso que era enemigo, prácticamente entre ellos eran enemigos de los saduceos, pero me refiero a los fariseos. Los fariseos era un grupo religioso judío de mayor importancia durante el tiempo de Jesús. Venían de la familia de los Averín o vecinos, conocidos como los Averín o vecinos en el reino de Hircano. Eran descendientes de los Asidín y conocidos como los piadosos o los separados. Este grupo religioso tenía gran enemistad, gran odio teológico con los saduceos. Pero ¿cuál era el propósito de este grupo religioso? El propósito era la separación de vida de los diezmos y la observancia estricta del Torá. El otro grupo, como decía, los saduceos, que también formaban parte del Sanedrín. Le dije hace un momento que en el Sanedrín era el concilio supremo compuesto por 71 miembros. Ahí estaban los fariseos, los escribas y vienen ahora los saduceos. Los saduceos eran contrincantes teológicos de los fariseos y adquieren su nombre de Sadoc, sumo sacerdote investido por Salomón. Los saduceos rechazaban la doctrina de los fariseos, es decir, de la resurrección. Tenían una doctrina de angeología y de vinología de los persas, adquiridas por los persas. Es decir, los saduceos no creían en esta parte doctrinal. Simplemente se basaban los saduceos en el Pentateuco, los 5 libros escritos por Moisés. Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. ¿Sí? Y había otro grupo religioso que hacían complot para hacerlo caer a Jesús. Me refiero a los herodianos. Los herodianos, más allá de ser religiosos, era un partido político que favorecía al régimen herodiano. Es decir, a Herodes. Eran los famosos oportunistas políticos. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Los famosos políticos que entran en un sincretismo religioso, que aparentan
aparentan una religiosidad, pero simplemente en su corazón hay el materialismo, el momento de buscar una oportunidad para llenarse los bolsillos. Así eran los herodianos, era un partido político que favorecía el régimen herodiano, oportunista generalmente, y estaban compuestos por los saduceos por lo general. Es decir, que los saduceos, este grupo religioso, eran más políticos que religiosos. Los fariseos eran más religiosos, pero también en su mayoría ponían carga al pueblo, que ya vamos a hablar sobre esto, al pueblo, es decir, a las masas, los Ameharet. Los Ameharet era un grupo de gente humilde, tan despreciada por los doctores de la ley. Cuando hablamos de los doctores de la ley, hablamos de los fariseos, de los saduceos, de los escribas y los herodianos, que entra un sincretismo político. Sí, ahí estaban estos grupos religiosos que odiaban a Jesús, se unían entre ellos para atacar al divino maestro. La diferencia es que en Jesús salían palabras de vida eterna. Lo que él expresaba lo vivía. En cambio, estas personas, la mayoría, eran hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita es una persona que se pone una máscara. Una máscara que no tiene una identidad, no tiene una personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es la conducta propia de cada individuo para diferenciarse de los demás. Así estaba siendo perseguido Jesús por estos grupos religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, y que formaban parte del Sanedrín. Jesús más se identificaba con la gente del pueblo, los humildes, pero los doctores de la ley, los intérpretes de la ley de aquel entonces, lo consideraban a ese grupo que andaba con Jesús, la multitud, el pueblo, como los pecadores, porque no se sujetaban supuestamente a los refinamientos rabínicos de la ley, y por eso eran considerados como carentes de piedad. Miren, y también había un grupo que era muy excluido del Sanedrín, un grupo llamado los samaritanos, considerados también como una mezcla de una raza religiosa, ¿sí? Los samaritanos eran habitantes de la región de Samaria, eran de la persona de religión y raza mixta, y solamente ellos aceptaban el Pentateuco de Moisés. Pero bueno, este grupo era muy excluido, más bien eran atacados por los fariseos, los saduceos, los escribas y los herodianos. Pero Jesús no fue tan sencilla la misión. Mire que él se humilló hacia lo sumo, como el caracol, aunque sea arrastrándose, aunque sea arrastrándonos, estimados oyentes, amigos, tenemos que ir a la cima de la montaña. Qué lindo es cuando Dios habla a nuestro corazón que debe existir la humildad. Donde quiera que Dios te lleve, así sea en la cima de la montaña como el águila, tienes que ser humilde, tienes que ser sencillo, tienes que agradecerle a Dios porque todo lo debemos a Él. Aleluya. Todo se lo debemos a Él. Nuestra vida, nuestra existencia. Si estamos respirando, es gracias a Él. Si estamos vivos, es gracias a Él. La lectura que acabamos de escuchar del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versos 36 al 50, y por eso le puse el tema a los pies del rabí, hablaba de un fariseo llamado Simón. Lo invita a Jesús a su casa, en griego oikos, a la casa, convidado. Hubo un llamado, también un llamado en el griego es kalem. Cuando existe esta expresión kalem, en griego significa un llamado personal, un llamado especial. Pero el fariseo quizás quería conocer a Jesús, quién era Jesús, quería verlo de cerca, qué es lo que expresaba, cuál era el propósito aquí en la tierra, cómo se había levantado, por qué decían esas expresiones. A veces iba en contra de no tanto de las leyes, sino del comportamiento de los doctores de la ley. Quería conocer este señor, este fariseo, este doctor de la ley llamado Simón. Lo invita a su casa. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Una mujer que quizás la gente, todas las personas la habían repudiado. Una mujer que quizás vendía su cuerpo para sustentarse. Pero ella entró con una actitud de humildad, con una actitud de humillación. Entró y lloró
amargamente. Tenía en un frasco un alabastro que, según los teólogos, era considerado, dice, un perfume muy caro que quizás costaba unos $300 con la moneda actual de aquel entonces. Era muy costoso. Ella cogió y no le importó ese bien que tenía. Lo quebró, enjugó, perfumó al maestro, lloró, besó sus pies y con los mismos cabellos los secaba a los pies del maestro. ¡Qué actitud más tan maravillosa! A los pies del maestro, a los pies del rabí. Rabí significa maestro, ese es el tema. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Eso es lo que quiere Jesús antes de acostarnos. Hay un salmo maravilloso, se lo dejo ahí. Salmos capítulo 4, verso 8 dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me hace vivir confiado. Ese salmo tan maravilloso. Dios nos da una gran lección. Nos da una gran lección en esta noche, estimados amigos, compañeros, oyentes, que tenemos que tener una actitud de humillación, ser sencillos y postrarnos a los pies, de rodillas, de rodillas. Lo que estamos pasando a nuestro alrededor, esta pandemia, denominada pandemia coronavirus, eso Dios lo puede desaparecer en cuestión de segundos. Pero ¿qué es lo que nos pide el Señor? Nos pide que vayamos a los pies del rabí, que el que se humilla será exaltado, como aquella mujer que dio todo. Simón el fariseo criticó al maestro. Mucha gente que estaba convidado ahí en la casa del rabí, de ese doctor de la ley llamado Simón, este fariseo, comenzó a criticar, comenzó a decir cómo es posible que Jesús permitió aquello, que es una pecadora. Así hay mucha gente en la sociedad. Comienza a señalar, comienza a decir tantas cosas, pero no hay nada en el corazón. No hay nada en el corazón. Dice la Santa Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que tener una actitud de humillación, una actitud de humildad, de sencillez. No tenemos que juzgar para nada. El maestro actúa. Él conoce el corazón. Hijo, dice en esta noche, dame tu corazón, porque de él mana la vida. El Evangelio de San Juan, hablo del libro de Revelación, el Evangelio profético, el Apocalipsis, dice capítulo 3, verso 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, si él abre la puerta del corazón. Habla de la puerta del corazón. Mira, esta reflexión es para que todos hagamos conciencia, que seamos como el caracol, no como el águila. Que seamos humildes y sencillos, como aquella mujer que con ese perfume puso un ambiente agradable en la casa de Simón el fariseo. Y no tomaron una actitud de arrogancia, sino una actitud de humillación. Eso es lo que el Señor nos dice en esta preciosa noche. Tener una actitud de humillación, de sencillez, porque eso le agrada a Dios. El que se humilla será exaltado. ¿Sí? El que se humilla será exaltado, porque Dios mira de cerca al humilde y de lejos al orgulloso. Recordemos la anécdota del águila y el caracol. Shalom. Mira, y ya que estamos hablando de esto de aquí, pues bueno, quiero culminar con un cántico precioso, con un cántico precioso que a mí ha tocado mi corazón, que se titula a tus pies, a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie
puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Siempre estar a los pies de Cristo, que es sinónimo de humillación, como el caracol, arrastrándome, águila, arrastrándome. Shalom.